Muy buenos días a todos, saludos y sean bienvenidos una vez más a Biografía del Misterio. Espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión, ya que el día de hoy vamos a contar más sobre estas historias, mitos y relatos, de terror y paranormales para todos a los que les guste este tipo de tema. Darle la bienvenida a todos y cada uno, gracias a Mari que nos está acompañando. Gracias a todos los que nos están apoyando. Esperemos que se vayan uniendo más y más personas a lo largo de la transmisión, esperando que sea de su agrado las historias, las leyendas y los pequeños relatos que tenemos para todos ustedes. También espero que se esté oyendo bastante bien el día de hoy. Y pues saludarlos, mandarles un gran y caluroso saludo a todos y cada uno de los que ya entraron. Gracias y bienvenidos a los nuevos, a Cielo Gutiérrez, también a Marion Cárdenas y también a Carolina. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar algunas historias, algunos relatos y leyendas que tenemos para todos ustedes. Gracias, ya estoy viendo que entró una moderadora. Muchas gracias a la moderadora por compartir el en vivo. Vamos a darle pauta a nuestra primera leyenda, a nuestro primer pequeño relato del día de hoy. Déjenme decirles y darles un pequeño preview sobre el relato que vamos a contar más tarde, después de estas historias. Es un relato muy interesante. Es una persona que tenía curiosidad sobre la radiestesia, pero él fue a practicar este método de encontrar ciertas cosas o de contactar con ciertos entes o espíritus a un lugar tal vez al que no es muy común. Y aparte de eso, pues se pudo llevar algo sorprendente para ese lugar. Entonces, el día de hoy nos compartieron ese relato. Más bien, el día de hoy les voy a compartir ese relato y espero que sea de su agrado. La primera historia que tenemos para todos ustedes, con la cual vamos a dar inicio, dice así. Hace como 15 años, mi esposo, quien en ese tiempo era operador de autobuses foráneos, tuvo una experiencia muy extraña. Viajaban rumbo a Nuevo León, Laredo, Tamaulipas. Él empezó a manejar desde Ciudad Victoria por la mañana, justo cuando subió una pasajera con destino a Laredo. Ella le comentó que se regresaría en el mismo autobús porque iba a hacer unas compras al otro lado de la frontera. Ya de regreso, a eso de las 7:45 de la noche, mi esposo estaba por cerrar la puerta del autobús cuando la misma mujer llegó justo a tiempo. Le pidió si podía sentarse en el asiento auxiliar, junto a los escalones de la entrada. En aquellos años los autobuses tenían una puerta que dividía la cabina, así que los demás pasajeros no veían ni escuchaban nada. Iban entretenidos con la película. La mujer comenzó a platicar con mi esposo sobre sus compras y de dónde era. Luego se quedó en silencio unos minutos. De pronto le preguntó si conocía a los nahuales. Mi esposo, un poco sorprendido, le dijo que sí, pero que creía que eran solo leyendas. Ella le aseguró que eran reales, que su papá había atrapado a uno cuando ella era niña. Dijo que lo sorprendieron justo cuando estaba a punto de alimentarse con líquido hemático de su primo, que era un bebé. Mi esposo incómodo le preguntó cómo se reconocía un nahual. Ella se levantó, se giró hacia él y mirándolo fijamente respondió, porque tienen los ojos como los de un animal. La luna entraba por el parabrisas y al reflejarse en su rostro mi esposo notó que sus ojos eran grandes, amarillos como los de una bestia. Alarmado encendió la luz de la cabina, pero ella le gritó que la apagara. Él pensó que estaba desequilibrada, así que encendió también las luces del pasillo. Abrió la puerta de la cabina y le ordenó que se fuera a sentar con los demás pasajeros. Más tarde, ya de madrugada, al llegar cerca del ejido Güemes, en Ciudad Victoria, alguien tocó la puerta de la cabina. Era ella, con el mismo gesto extraño. Voy a bajarme aquí, le dijo. Mi esposo confundido detuvo el autobús y abrió la puerta. La mujer bajó en medio de la nada, rodeada de milpas.
No había casas ni caminos, simplemente se perdió en la oscuridad. Días después, al pasar de nuevo por el lugar de día, mi esposo comprobó que no había ni una sola vereda, ni rastro de que alguien viviera allí. Nunca volvió a verla. Desde niña, siempre he sido demasiado sensible a lo paranormal. Mi mamá decía que tenía el tercer ojo abierto, aunque a mí esa frase siempre me dio más miedo que orgullo. Con los años, ya de adulta dejé de ver cosas, o al menos aprendí a ignorarlas. Pensé que esa etapa había quedado atrás, pero todo volvió aquella tarde en el panteón. Fui al entierro de un familiar lejano, alguien a quien casi no trataba, así que realmente fui más por compañía a la familia. El panteón estaba lleno, y entre la multitud vi a un hombre parado cerca de un árbol grande. Era muy delgado, con una camisa blanca que parecía recién planchada. No se veía triste ni desconsolado, más bien neutral, casi fuera de lugar. Lo miré solo por curiosidad y él me devolvió la mirada, como si supiera exactamente quién era yo. Aparté los ojos rápido e incómodamente, pero no pensé más en eso. Al final y al cabo, era un cementerio y había mucha gente, o eso creí. Esa noche al llegar a mi casa me sentí algo agotada. Me acosté, no tardé ni 10 minutos en sentir que alguien estaba parado en la puerta de mi habitación. No escuché pasos, no escuché la puerta abrirse, solo sabía que ahí había alguien. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Me giré lentamente para ver la puerta y ahí estaba él. El mismo hombre del panteón, la misma camisa blanca, impecable, la misma expresión neutra. Al hacer contacto visual con él, no pude girar ni moverme. Él solo me observaba, como si estuviera esperando algo de mí, como si me hubiera seguido desde el panteón sin que yo lo notara. Me di cuenta, con ese tipo de certeza que te golpea directo en el pecho, que no era un vivo, que jamás lo había sido desde el inicio. ¿Qué quieres? Logré susurrar, aunque no sé cómo saqué la voz. El hombre inclinó la cabeza levemente, como si analizara la pregunta, o como si intentara recordar qué hacía ahí. Dio un paso hacia mí, su cuerpo se movió. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí ya no estaba. No escuché nada, no sentí nada salir, simplemente desapareció. Esa fue la primera vez de varias noches en que él regresó, siempre mirando, siempre en silencio, y cada vez estoy más convencida de que no fue casualidad verlo en el panteón. Él me vio primero a mí. Mi novio y yo vinimos a dormir a la casa de mi abuela, hoy porque está cerca de la universidad y estudiamos juntos. Él, a pesar de ser católico, es bastante escéptico y no está acostumbrado a rezar ni a ir a la iglesia. Yo, en cambio, no sigo ninguna religión, pero me gustan mucho los temas de espíritus y esas cosas, porque he tenido algunas experiencias con eso. También le he preguntado a mi novio varias veces si alguna vez ha tenido alguna experiencia sobrenatural, pero siempre me ha dicho que no, y que no cree en esas cosas. Bueno, volviendo a hoy, vinimos a dormir acá, y yo me metí a bañar en cuanto llegué. Estaba muy cansada y mañana tenemos clase. En ese rato, mi novio estaba en la cocina porque fue a meter una coca al refri para mí. Cuando ya iba a regresar al cuarto donde yo me estaba bañando, miró hacia la puerta de la cocina y vio algo que todavía no puede describir muy bien, pero digamos que era una sombra, y al principio juro que era yo, sobre todo porque parecía
que tenía una camisa del mismo color que yo traía puesta antes y parecía de mi estatura. Ahora necesitan entender un poco la distribución de la casa. Él estaba en la cocina y desde un ángulo específico, frente al refrigerador para ser exactos, que es donde él estaba, se ve un pasillo que está literalmente al lado de la cocina y que da a 2 cuartos. Él dice que sintió que lo observaban, y él nunca siente que lo observan, y dice que desapareció, no en un abrir y cerrar de ojos, sino como si esa cosa, supuestamente yo, se hubiera echado para atrás, como que solo había asomado el rostro y la cabeza para mirarlo, como si lo estuviera viendo fijamente. Y cuando él se dio cuenta, regresó a su posición original. Y como estaba muy cerca del cuarto donde yo estaba bañándome, solo hizo más fuerte su suposición. Así que entró rápido al baño mientras yo seguía bañándome para preguntarme si había salido, pero no. Me llamo Rodrigo y nunca he contado esto, porque cada vez que lo recuerdo, siento que el corazón se me detiene un segundo. Lo que viví no lo deseo ni al peor enemigo. Fue hace 2 años, en una comunidad muy pequeña en Chiapas, donde vivía mi abuela. Yo había ido a ayudarla después de que se enfermara. El pueblo era tranquilo, aislado, y de noche no se escuchaba absolutamente nada. Ni perros, ni carros, ni música, solo el viento. El primer día mi abuela me dijo algo que me pareció exagerado. Aquí no se sale después de las 11, mijo. Si escuchas que te llaman por tu nombre, no contestes. Pensé que lo decía por superstición, pero la segunda noche entendí por qué. Estaba acostado, casi dormido, cuando escuché un aullido. No sonaba normal. Era como si perteneciera a un animal grande, pero quebrado, torcido, dividido entre humano y perro. Lo peor fue que venía de justo fuera de la ventana. No me levanté, solo abrí los ojos de golpe y sentí que todo el cuerpo se me tensaba. El aullido se repitió, esta vez más largo, más humano, y después escuché pasos. No eran pasos de animal, eran pasos de alguien caminando en 2 piernas. Mi abuela, desde el cuarto de al lado, me habló bajito y temblando. Rodrigo, no te muevas. Los pasos avanzaron lento hasta la puerta de la casa, luego silencio. Y entonces un rasguño suave recorrió la madera, casi como si algo estuviera probando su fuerza. Lo que vi me paralizó. No debía hacerlo, pero moví la cortina apenas unos milímetros para ver hacia afuera. La forma de un hombre estaba parada frente a la puerta, pero no tenía proporciones humanas. Era demasiado delgado, demasiado alto, y su cuello estaba torcido en un ángulo imposible. Lo que realmente me quebró fueron sus piernas, las rodillas dobladas hacia atrás como las de un perro. Sentí como el aire desaparecía de mis pulmones. La silueta giró la cabeza sin mover el cuerpo. La giró demasiado. Escuché su respiración ronca, áspera, como si costara trabajo. Y luego dijo mi nombre. Rodrigo. Lo dijo usando la voz de mi padre, la misma entonación, el mismo tono, todo igual. Mi padre había trascendido meses antes. Mi abuela gritó con una fuerza que nunca le había escuchado. Lárgate, no es tuyo. Aquí no tienes derecho. La cosa soltó un ruido bajo como un gruñido que casi parecía risa. Rasguñó la puerta una última vez y luego se alejó corriendo. Pero no corría como humano,
a veces en 2 patas, a veces en 4, como varias veces mientras se perdía entre los árboles. Al día siguiente, mi abuela me explicó lo que nadie del pueblo decía en voz alta. Ese era un nahual, un brujo que ya había dejado de ser humano, alguien que vagaba buscando que alguien lo reconociera o que le respondiera cuando imitaba voces. No dije nada, solo me fui ese mismo día. Antes de salir, una mujer del pueblo me tomó del brazo con suavidad y me dijo: no olvides, muchacho, el que te llama no siempre es quien crees. Desde entonces, cuando voy solo por la noche y escucho un aullido que no suena normal, me meto rápido a donde esté, cierro ventanas, apago luces y nunca respondo cuando escucho a alguien que dice mi nombre. En las afueras del pueblo hay un cementerio que no aparece en los mapas oficiales. Los lugareños lo llaman el camposanto de los saludos y evitan pasar cerca después del ocaso, no por miedo a algo más inquietante. Allí los trascendidos son amables. Todo comenzó con el viejo custodio, don Ernesto. Él contaba que en las noches de luna llena, las estatuas de los ángeles no lloraban, sino que sonreían. Y no era una sonrisa de piedra, era una expresión cambiante como si la luna jugara con las sombras. Pero luego, los visitantes ocasionales empezaron a reportar lo mismo. No eran apariciones terroríficas, eran gestos sutiles al pasar frente a la tumba de la joven Elvira, trascendida en 1932. Su foto en la lápida, siempre borrosa, parecía sentir levemente. Junto al mausoleo de la familia Montenegro, la puerta de hierro, siempre cerrada con candado, se entreabría unos centímetros al pasar, como invitando a entrar con cortesía. Pero el verdadero fenómeno ocurría con los saludos. Si caminabas solo por el sendero principal al atardecer, sentías a veces un leve toque en el hombro. Al volverte no había nadie, pero en la lápida más cercana, la mano esculpida de un ángel antes cerrada aparecía con el índice extendido como si acabara de señalarte. Otras veces, al pasar frente a las tumbas más antiguas, los rosales salvajes que crecían entre las grietas se inclinaban en una dirección, como haciendo una venia. La leyenda dice que en este cementerio no hubo más trascendimientos violentos, solo almas que partieron en paz y decidieron quedarse por pura nostalgia. No buscan asustar, solo interactuar. Un taxista nocturno jura que una noche, al perderse, vio a un grupo de sombras sentadas en círculo junto a una tumba, como si jugaran a los dados. Al verlo, una de las sombras levantó una mano y agitó los dedos en un saludo discreto antes de desvanecerse. Sin embargo, hay una advertencia. Nunca debes devolver el saludo, porque saludar a un trascendido es reconocer su presencia de vuelta, y eso puede interpretarse como una invitación a seguirte a casa. El panadero del pueblo, que una noche ebrio gritó «Buenas noches» a una estatua que le pareció mover la cabeza, despertó con un ramo de flores secas, podridas del cementerio, en la puerta de su casa, y desde entonces, cada noche escucha pasos suaves en su pasillo, como si alguien caminara de puntillas respetuosamente por si no quisiera ser escuchado, pero no tienen intenciones de irse. Así que, si alguna vez pasas cerca de ese camposanto al anochecer,
y ves una sombra saludándote desde detrás de una cruz. Solo asiente con la cabeza en silencio y sigue tu camino. Ellos entenderán, porque en el cementerio donde los muertos te saludan, la eternidad es larga y un poco de cortesía, pero no demasiada, es la única regla que mantiene el equilibrio entre su mundo y el nuestro. Bueno, pues espero que les hayan gustado las historias el día de hoy. Ya terminamos. Terminamos con este apartado. Todavía tenemos por aquí alguna otra historia, algún otro relato. Saludar a los nuevos. Bienvenidos a Francesco, también a Alfred, a Catalina García, a Blanca y a Mari. Vamos a contar una más. Saludos para mi moderadora, el fantasma de biografía del misterio. Esta historia la pueden encontrar. Yo creo que la gran mayoría de todos nosotros hemos podido leer algo de Noches Inquietantes o escuchado. Saludos para Ángeles Torres. Bienvenida Sofi, que también ya está aquí con nosotros. Saludos también para Roxana. Un abrazote, gracias. Buenas tardes para Makiris. Esta historia tiene título. Nuevamente lo reitero. Es de Noches Inquietantes. Hoy la noche huele a tierra mojada y a silencio de sierra. Les voy a contar algo que no nació de un libro, sino del rancho, donde las sombras no necesitan permiso para hablar. Esto pasó hace unos años, allá en el rancho de mi tío Alfredo, rumbo a la sierra. Era tarde, casi las 11, y yo había salido al establo a revisar a una yegua que estaba por parir. Ya saben, en el rancho uno aprende a dormir tarde y escuchar temprano. La noche estaba demasiado callada, ni perros, ni grillos, ni viento. Ese silencio raro que parece avisar algo. Me acerqué al establo con la lámpara en mano. La yegua estaba tranquila, respirando fuerte pero sin señales de parto. Revisé su agua, la paja, y apenas me di vuelta para irme, escuché la voz. ¿Quién anda ahí? Era un hombre, rasposo, lejano, como si hablara desde un pozo, desde dentro de una cueva. Volteé al instante. Nada. Solo la cerca, la tierra y la sombra larga del establo. ¿Qué se le ofrece? Pregunté, porque uno nunca asume lo peor de golpe. Silencio. Di 2 pasos hacia afuera y escuché de nuevo. No te vayas. La voz salió clarito de la parte trasera del establo, ahí donde no había luz, ni gente, ni razón. Se me heló el cuerpo por completo. ¿Quién habla? Dije. Aquí estoy. La lámpara comenzó a fallar, parpadeando justo cuando más la necesitaba. Aluminé la parte trasera y avancé despacio por puro instinto de un tonto curioso. La voz sonó otra vez, pero esta vez cerquita, respirándome detrás del oído. No me dejes solo. Sentí el aire frío en la nuca. Grité tan rápido que casi me caigo. No había nadie, pero la yegua sí vio algo. Levantó la cabeza de golpe y se quedó mirando detrás de mí, fija, tensa, como si viera a alguien parado ahí. Ahí sí me ganó el instinto. Corrí, salí del establo dejando la lámpara botada. Los perros empezaron a ladrar cuando crucé la cerca, como si recién en ese segundo hubieran sentido lo que fuera que estaba dentro. Al amanecer volví con mi tío, recogimos la lámpara, revisamos el polvo, sin pisadas, sin rastros, sin nada. Pero en la madera vieja, justo atrás del establo, había marcas, no de garras, no de hacha, de dedos. 4 surcos largos, profundos, como si alguien o algo hubiera estado sujetándose ahí para asomarse. Mi tío nomás chasqueó la lengua y dijo, «Pues qué te digo, aquí las voces
De los que se quedaron a medias, todavía andan buscando quien los oiga. Desde ese día, cuando la noche se pone demasiado callada, no paso por ahí, porque entiendo que aquella voz no pedía ayuda, pedía compañía y algo tan solo. Nunca viene solo. Todavía tenemos algunas historias, algunas leyendas. Entonces vamos a seguir platicando sobre estos temas, vamos a seguir leyendo estas historias para todos aquellos que les gusta. Espero que se esté escuchando bien, por favor confirmarme aquí los moderadores que me están acompañando, si se escucha bien, yo les agradecería chicos. Antes de continuar con la siguiente historia, porque no escucho yo el en vivo. Gracias, mi buen Martín, un abrazote. Gracias al Commander y a Salvador por acompañarnos también. Gracias por sus regalos. Igual a Makiris. ¿Quién más? Makiris JC, también para Vero se escucha bien. Gracias, Sofi. También a Nana. Edgar Ramírez, al igual. También para Leti, un abrazote. Se supone que ya habían quedado solucionados estos temas. Se supondría que ya habían quedado solucionados, pero al parecer no del todo. Entonces, esperando que no haya ningún inconveniente más, vamos a pasar con la siguiente historia. Es una historia un poco larga. Entonces, saludos para Eshusita, Venezuela, y dice Araceli, ya te escucho. Para Leti Segura, se oye bajito. Saludos para Frutita que también nos está acompañando. Bueno, perfecto. La historia, muchas gracias a Carmen, que ya nos está acompañando también, y gracias por los regalos. Gracias Carmen, un abrazote hasta Illinois. Allá hacen unos, no sé si sea lo mismo que aquí que en México, pero aquí en México le decimos rodeos de medianoche. Y he visto algunos videos de por allá de Illinois que también hacen como algún tipo de rodeos muy interesantes, fiestas muy grandes para pues bastantes personas. Si es que no me equivoco, vaya, yo nunca he ido por allá. Escuché esta historia en línea y de verdad quería compartirla con ustedes, chicos. Es sobre un encuentro raro de una tutora en Tailandia. Esto pasó hace como 10 años. La señorita K, como muchos profesores allá, les daba clases extra a los chavos después de la escuela y los fines de semana. Ella convirtió el primer piso de su casa en salones. Como cada vez más estudiantes reservaban clase, al final tuvo que contratar a su amiga, la señorita B, para que la ayudara. La señorita K les daba clases a los de secundaria, mientras que la otra a los de prepa. El estudio era intenso. Los de tercero y cuarto de prepa a menudo tenían que quedarse a dormir los viernes y se iban a sus casas los domingos. Tenían que darle duro hasta entre las vacaciones. Pero en unas vacaciones de verano en particular, la señorita K y la señorita B les dieron clases a sus estudiantes como siempre, pero notaron que había menos estudiantes en la clase de la señorita B de lo normal, solo 4. No le dio mucha importancia, porque la escuela había programado un montón de excursiones extra esa semana, así que tenía sentido que algunos no fueran a las clases. Todo era normal hasta que la señorita K recibió un mensaje de texto de otra amiga que trabajaba en otra escuela. ¿Te enteraste de que uno de los camiones de la escuela tuvo un accidente? La señorita K no tenía ni idea. Rápidamente llamó a su amiga y se enteró de que el número del camión pertenecía exactamente al grado y al número de clase de los estudiantes que estaban tomando con ellos esas tutorías. Si el camión tuvo un accidente, entonces, ¿a quién le estaba dando clases la señorita B en ese momento?
Luego le preguntó a su ama de llaves, a quien cariñosamente llamaba tía. Así que le preguntó a la tía cómo llegaron los niños ahí. Ella dijo que cuando bajó las escaleras, los chavos ya estaban ahí. La casa nunca estaba cerrada con llave durante las horas de clase, así que los estudiantes a menudo entraban solos. Ding. Otro mensaje de su amiga. Esta vez era la foto del camión, confirmando que en efecto era el camión de los estudiantes de la señorita B. Entonces, ¿quién diablos está en la clase de ella en ese momento? Como la clase de la señorita K solo eran niños de secundaria, terminó su clase temprano y como a las 7 p.m. los papás llegaron y se los llevaron. Pero la clase de la señorita B tenía programado una pijama, lo que significaba que esos 4 estudiantes se quedarían a dormir. No tenía idea de cómo iba a dormir sabiendo eso. Aterrada, decidió enviarle un mensaje de texto a su amiga, preguntándole si podía quedarse a dormir con ella. Su amiga leyó el mensaje pero no respondió. No pudo esperar y reunió su valor y fue a espiar la clase de su amiga. Desde su ángulo, vio la espalda de la señorita B dando clases y vio a los 4 estudiantes mirándola directamente a la señorita K, dándole miradas raras. Rápidamente se agachó y pensó para sí misma, ¿cómo se los voy a decir a los chavos? ¿Sabían siquiera que tuvieron un accidente? En la creencia tailandesa, cuando un accidente es tan repentino, algunos espíritus pueden no darse cuenta de que han trascendido hasta un tiempo después. Un momento después, la señorita B le respondió por mensaje de texto preguntándole por qué quería quedarse a dormir. Su amiga no sabía qué decir, así que mintió y dijo que solo quería platicar. Esa noche, la señorita K le pidió a la tía que cuidara a los chavos y viera si pasaba algo raro. En ese momento, nadie sabía sobre el accidente del camión escolar, solo la señorita K. Como a las 8 p.m., la tía subió las escaleras y tocó la puerta del cuarto de la señorita. Ninguno de los chavos tocó su cena, le dijo la tía. Como todavía no quería decirle a la tía, le dijo que revisara a los chavos más tarde esa noche para ver si estaban durmiendo. Así que llegó la noche. La señorita K volvió a llamar a su amiga, pero la mandó directo al buzón de voz. A las 11 p.m. la señorita K todavía no había recibido confirmación de su amiga. Así que volvió a enviar un mensaje de texto pidiendo la lista de las personas en el accidente. Más tarde decidió revisar a los estudiantes. Las luces apagadas. Vio 4 siluetas sentadas en un círculo en la oscuridad. Antes de que pudiera retroceder, se encontró con la tía y le mostró la foto del accidente. La tía dijo, no me extraña, los chavos se veían raros, nadie comió y ellos han estado sentados juntos así desde las 9 p.m. hasta ahora. Regresaron al cuarto de la señorita K. Le envió otro mensaje a su amiga preguntándole si todavía estaba despierta. No había respuesta. Luego tocaron la puerta. Probablemente la señorita B, pensó. Pero cuando abrió la puerta, no era ella. Eran los 4 chavos. Entraron corriendo antes de que pudiera gritar. Le taparon la boca y le dijeron que se calmara. Luego uno de ellos le mostró un papel que decía, no hagas ruido. La señorita B la desvivieron. Espera, ¿qué? ¿Cómo puede ser eso? Su amiga luego comenzó a llorar. Son ustedes los que están trascendidos. Vi las noticias y procedió a mostrarles la foto del camión. Los estudiantes negaron con la cabeza. Si era su camión. Pero lo habían usado a principios de esa semana. Probablemente el conductor olvidó quitar la calcomanía de la clase. El camión involucrado en el accidente transportaba a los profes que iban a un taller fuera de la escuela.
Los estudiantes habían recibido un mensaje de la escuela esa misma noche. Era un mensaje de condolencia para los profesores que trascendieron. Le mostraron a la señorita K la lista de nombres. Su amiga estaba ahí. La amiga de ella era de otra escuela y había pensado erróneamente que el camión escolar tenía estudiantes adentro. Pero no, son algunos profesores y sus propios hijos, no los estudiantes que trascendieron. Entonces, ¿quién está durmiendo al lado? Ahora, el cuarto de la señorita K tiene 6 personas. El mensaje de texto de ella que le envió a su amiga aún no se había leído, pero poco después escucharon a alguien tocar la puerta. Señorita K, ¿está en su cuarto? Acabo de ver el mensaje de texto, dijo su amiga. Sin otra opción que responder, la señorita K dijo, perdón, ya estoy en la cama. Su amiga solo dijo, ok, y se fue, así de fácil aunque sonaba tan normal. La señorita K estaba confundida. ¿Está segura de que trascendió? Los estudiantes le mostraron la lista de nombres de nuevo. Vimos a la señorita B dando clases como siempre, pero no tenía piernas. Es como si estuviera flotando. Y cuando fuiste a espiar nuestra clase, te miramos directamente pensando que tú también sabías lo que le pasó a la señorita B, porque recibimos el mensaje de texto de la escuela más tarde durante la clase. Los estudiantes estaban asustados, después de ver la condición de la maestra, demasiado traumatizados para siquiera comer o moverse. Después de la clase, solo se quedaron ahí en su cuarto, acurrucados, juntos, para consuelo. Luego escucharon su voz. Señorita K, ¿están los chavos en su cuarto? Era la señorita B otra vez. Chavos, ¿dónde están? Tía, ¿dónde estás? ¿Dónde está todo el mundo? El reloj marcaba la 1 a.m. La señorita K trató de responder con calma. Creo que sus papás vinieron a recogerlos, pero sus zapatos todavía están afuera. La tía decidió bajar las escaleras para hablar directamente con la señorita B. Dijo que la conocía desde hace años y no creía que ella la asustara, así que fue, pero no regresó. Pasaron 10 minutos, luego 15, luego 20. Luego escucharon su voz de la señorita B de nuevo. Señorita K, venga a ver a la tía, desmayó. Deberíamos llevarla al hospital. Los chavos le dieron una mirada de lástima pero alentadora. Voy en un minuto. Cuando bajó, no vio a la señorita B, sino que vio a la tía tirada en el suelo. Rápidamente fue a verla. La tía se despertó y la señorita K le explicó que su amiga la había llamado para que la revisara. La tía dijo, ¿cómo no me iba a desmayar? Todo el cuerpo de la señorita B estaba torcido. La señorita B estaba ayudando a la tía a subir las escaleras, pero luego vio a alguien bajando. Era otra. Era tal como la tía la describió. Cuerpo deformado, ambas piernas estaban rotas, lo que la hacía doblarse de una manera antinatural. Una de sus piernas colgaba y golpeaba las escaleras mientras bajaba. La tía ya está despierta, eso es lo bueno. No se hubiera dado cuenta de que se había convertido su cuerpo. Su amiga solo dijo sí. Voy a llevar a la tía de vuelta a la cama. Tú también deberías irte a la cama. Duerme un poco. Siguió el silencio y escucharon a la señorita B subir las escaleras. Pero cuando su amiga iba subiendo de vuelta a su cuarto, vio a su amiga parada junto al cuarto. No sé por qué, pero no puedo abrir la puerta. Puedes abrirla por mí. Tengo mucho sueño. En este punto, más que asustada, la señorita K sintió lástima. La pobre maestra no se ha dado cuenta de que está trascendida. La señorita K abrió la puerta y dejó que su amiga entrara al cuarto y luego cerró la puerta por ella. Luego regresó a su cuarto. Los chavos le preguntaron ¿qué pasó? Pero la señorita K
Dijo que les contaría todo por la mañana, pues y finalmente la larga noche terminó. Como a las 6 a.m., su amiga llegó y trajo a los papás de la señorita B. Fueron a revisar el cuarto, pero ya no estaba ahí. Así que, para el contexto cultural, en las creencias tailandesas, cuando alguien tiene un trascendimiento prematuro, la mayoría de los espíritus no se dan cuenta de que lo han hecho hasta días después, por lo que los padres o familiares del difunto tienen que venir y llamar al espíritu para que lo siga de regreso. Pero eso, los papás de la señorita B vinieron al día siguiente. Más tarde, la trágica noticia se hizo pública y se transmitió por todo el país. La señorita B hizo lo mejor que pudo como maestra y espero que haya trascendido en paz. Muchas gracias a Nat, que nos está apoyando con los regalos, también a Yaya, a Gogo Back Márquez, que también ya nos está acompañando en esta ocasión. Gracias a Carmen, como siempre, que nos está echando la mano, que nos apoya muchísimo con esta parte de los regalos. Discúlpenme, de veras la garganta la tengo hecha jirones en este momento, pero es por una razón muy en especial. Gracias a Frutita, al buen Martín Ochoa, al Commander, a Salvador Dosal de igual forma. Muchas gracias a María Sata también por los regalos. Sofía Cruz dice, qué buen relato. Gogo Back Márquez. Gogo, recuérdame por favor, ¿eres Rita? ¿Tu nombre es Rita o estoy equivocado? Por favor, si pudieras comentarme, te lo agradecería. Exactamente, mi buen Sata. La verdad es que sí estuvo bien el relato. Ah, perfecto. Es que por ahí tenía yo como que el recuerdo, más o menos, de todas esas. ¿Qué crees que no? No, Sandra, sí quisiera, pero después de este fin de semana, con todo el placer y gusto del mundo, yo creo que sí, el fin de semana que viene, me lo voy a aventar. Saludos para el caminante. Felipa Balbuena, buenos relatos, relato muy bueno. Gracias chicos, qué bueno que les gustó. Para Belén, un saludote y un abrazo, Belén. Qué bueno que nos acompaña. Se escuchó bueno el relato. Qué bueno que le gustó a él. El Caminante. Qué nombre tan interesante. Isabel, saludos Isabel. Muchas gracias Rita. Muchas gracias. Buen relato. Gracias Vero. Un saludote. Bienvenidos a los nuevos y bienvenidos a los de siempre, a los de confianza. No le había mandado saludos a nuestra moderadora, a Les. Ya vi que se encuentra por aquí con nosotros. Saludos, Les. Espero que te la estés pasando muy bien. Si es que estás trabajando, pues que te la pases más ameno el día de hoy con estos relatos. También para Sandra, para Almita, para el buen Sata, para Rita. Carmen creo que ya se fue, para Vero que también está por aquí. Muchas gracias. Saludos para Patti y un abrazote desde México hasta Colombia. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ven? ¿Quieren que les platique otra historia? ¿Que les lea otra historia? Les podemos leer otra. Todavía tenemos una más que encontré por aquí. Esta no está tan larga, pero les podemos leer otra. Gracias a Vero Serna por el regalo, al igual que a Rita y a El Caminante. Un abrazote para todos. Saludos para Pili. Gracias por los regalos. Ok, vamos con la siguiente historia. Esto es de un hospital. Dice así. Las madrugadas en el Hospital General de Santa Aurelia tenían un silencio que no era silencio, sino algo más denso, como si el aire guardara lo que nadie quería escuchar. A esa hora solo quedaban los vigilantes, un par de enfermeras somnolientas y los pacientes que luchan por dormir entre el olor a desinfectante y recuerdos que dolían. En el tercer piso, el más antiguo, trabajaba Lucía.
enfermera con años de servicio y un temple forjado entre rezos y costumbres firmes. Para ella, el hospital siempre había sido un lugar de disciplina, donde cada cosa tenía su sitio, pero aquella noche algo comenzó a salir de ese orden tan necesario. Todo empezó a las 2:41 am. El carrito metálico de medicamentos que Lucía había dejado estacionado junto a la estación de enfermería rodó solo hasta golpear la pared del pasillo. No había desnivel, ni corriente de aire, ni explicación sencilla, solo ese sonido seco como un aviso. Lucía lo regresó a su sitio murmurando una oración de costumbre y siguió revisando las carpetas de pacientes. Apenas pasaron unos segundos cuando escuchó otro ruido, el tintinear suave de herramientas quirúrgicas en el quirófano, cerrado desde hacía meses. Parecía como si alguien las agitara en una bandeja. Ella respiró hondo. Era mujer de fe, pero también de carne y nervios. Caminó hacia la puerta del quirófano. Estaba asegurada con candado. Aún así, el sonido se repetía del otro lado, metálico, inquietante, casi impaciente. Cuando regresó al pasillo, encontró algo que le heló el cuerpo por completo. El carrito, otra vez contra la pared, como si una mano invisible lo hubiera empujado de nuevo. Y no solo eso, ahora una de las jeringas estaba en el suelo, a varios metros de donde debería estar. Lucía se agachó a recogerla, pero al hacerlo, sintió que alguien pasó detrás de ella. No vio nada, solo sintió un movimiento de aire y un leve susurro, como si alguien arrastrara los pies. El monitor de la habitación 307 comenzó a sonar. Esa habitación estaba vacía desde la madrugada anterior, cuando su paciente, un anciano sin familia, había trascendido. Lucía entró con cautela. Las sábanas se movían lentamente, como si alguien invisible tratara de incorporarse. La enfermera retrocedió despacio con la intuición de quien lleva demasiados años entre vida y trascendimiento. Sabía que algunas presencias no entendían que ya era tiempo de marcharse. Un golpe retumbó en el pasillo, un segundo y un tercero. Lucía giró y vio las puertas del ascensor abrirse solas. La luz interior parpadeaba y en el espejo del fondo se reflejaba algo que no estaba ahí en el pasillo. Una silueta encorvada de manos largas y rostro cubierto por vendas amarillentas, como un paciente que se negó a aceptar su fin. La silueta levantó la mano señalando hacia ella. El ascensor comenzó a cerrarse lento, como si le diera tiempo de acercarse o de huir. Lucía, con la valentía prendida entre rezos y noches eternas, retrocedió. Murmuró el nombre de Dios y giró rumbo a la escalera. Mientras bajaba, los ruidos crecían, pasos desincronizados, bandejas que se caían solas, camillas que rechinaban aunque nadie las empujara. El sonido entero parecía despertar, pero no a la vida. Dicen que esa madrugada, antes del cambio de turno, las luces del tercer piso se encendieron y apagaron 10 veces seguidas. Y quienes han tratado de estar trabajando ahí desde entonces, aseguran que en el ascensor a veces aparece una huella de mano marcada en el espejo, como si alguien siguiera esperando que lo llevan a algún lugar correcto. La noche en los hospitales tienen reglas que no siempre entendemos, y algunos silencios, cuando se rompen, lo hacen para que sepamos que no estamos tan solos como creemos. Qué buena historia, la verdad. Qué buena historia. Al igual que todas las que hemos contado en esta ocasión. Chicos,
Pues muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión contando estos relatos, historias, mitos y leyendas